En la antigua Gran Cruzada, una tormenta de la disformidad desgarró el aire de Terra y dispersó a los recién creados primarcas por las estrellas. Uno de esos niños, genéticamente forjados por el emperador, cayó del cielo envuelto en cenizas hacia un mundo de volcanes y fuego. Aterrizó en Nocturne, un planeta abrasador de cenizas y dragones, donde fue encontrado por un bondadoso herrero llamado Bel, quien lo adoptó como hijo. En solo 3 cortos años terranos, el niño creció hasta la madurez. Era gigantesco y fuerte como nadie, de mente ágil y manos diestras para la forja. Pronto, el joven de piel oscura se convirtió en el herrero más grande que su pueblo hubiera visto jamás, enseñando técnicas nuevas a maestros forjadores de Nocturne con una sabiduría innata que desafiaba su edad. Nocturne vivía bajo la sombra del peligro constante. Drukhari, piratas sinos, asaltaban sus aldeas en crueles redadas para llevarse esclavos. En el 4.er año de la llegada del primarca, los Drukhari volvieron a caer sobre la ciudad, pero esta vez el joven se negó a correr o a esconderse. Tomó 2 pesados martillos de herrero, cruzándolos sobre sus hombros, y caminó hacia el centro de la aldea para plantar cara a los atacantes. Inspirados por su valor, los habitantes salieron de sus escondites y se unieron a él. Bajo el liderazgo fiero del joven gigante, el pueblo rechazó el ataque y aplastó a los asaltantes con una victoria inolvidable. Desde ese día, juraron no volver a ocultarse jamás, y los líderes de las 7 ciudades mayores de Nocturne viajaron para conocer al héroe. La llama de la esperanza ardía de nuevo en los corazones endurecidos del pueblo. Para celebrar la victoria, se organizó un gran torneo de desafíos. Era su costumbre en tiempos de fiesta. En medio de las pruebas de fuerza, resistencia y artesanía que duraban 8 días, un forastero misterioso llegó a la aldea. Era un hombre de tez pálida y porte extraño, ataviado con ropas lujosas que contrastaban con la piel color ébano de los locales. Pidió humildemente unirse al concurso, provocando risas entre la gente, pues ¿quién podría derrotar a Vulcan en algún juego de ingenio, fuerza o aguante? El extranjero sonrió y aceptó una apuesta inusual. El perdedor serviría al ganador por el resto de sus días. Y así, durante 7 días, compitieron en pruebas asombrosas, levantando yunques durante día y medio sin descanso, igualando sus fuerzas titánicas. Cazaron, corrieron y forjaron, siempre empatados, como si ninguno pudiera superar al otro. Finalmente, el 8.º día. Llegó la última prueba. Cada uno forjaría un arma y luego escalaría las montañas en busca del mayor de los dragones de fuego, los legendarios dracos que habitaban en las entrañas volcánicas de Nocturne. Vulcan templó un martillo magnífico y partió a cazar. Pronto encontró un draco colosal y logró abatirlo con esfuerzo sobrehumano. Y cargando el enorme cuerpo de la bestia sobre sus hombros, descendió la montaña. Pero la furia de Nocturne despertó, como era costumbre, y el volcán rugió, y la tierra tembló, abriéndose bajo sus pies. Vulcan cayó por un precipicio, aferrándose con una mano al borde del abismo, mientras con la otra se negaba a soltar la cola de su trofeo. La lava ardiente lamía las rocas bajo él y su fortaleza comenzaba a flaquear. En ese momento crítico, la silueta del extranjero apareció entre la bruma volcánica. Sobre su espalda traía el cadáver aún mayor de otro draco, prueba de que también él había cumplido su tarea. Pero al ver a Vulcan en peligro, el desconocido no dudó. Lanzó su propio trofeo al río de lava, creando un puente improvisado, y cruzó hasta el acantilado para salvar al joven primarca. Dejó que su valiosa presa ardiera en las llamas mientras jalaba a Vulcan desde el borde de la muerte. Juntos regresaron al pueblo, pero el forastero volvió con las manos vacías. Ante la mirada atónita de la multitud, los jueces declararon vencedor a Vulcan, pues había regresado con su draco, mientras que el extraño no traía ninguno. Sin embargo, el héroe de la aldea se arrodilló inesperadamente ante el extraño. Con humildad solemne, Vulcan proclamó que cualquier hombre que valorara la vida por encima del orgullo era digno de su servicio. Al oír estas palabras, el forastero dejó caer su disfraz ilusorio.
Su apariencia cambió en un destello dorado, revelando en toda la majestuosidad la figura del emperador de la humanidad, padre de Primarcas. Vulcan había pasado la mayor prueba, y así se había ganado el abrazo de su verdadero padre. En ese día legendario, en el fuego del monte y bajo el cielo ceniciento de Nocturne, Vulcan fue reunido con el Imperium y aceptó su destino. Tras el emotivo encuentro, el emperador reveló a Vulcan su origen estelar y el propósito para el que había nacido. Supo entonces que no era un simple mortal, sino uno de 20 primarcas creados para liderar a la humanidad en la oscuridad de la galaxia. El emperador le otorgó el mando de la 18ª Legión de Marines Espaciales, formada a partir de su propia semilla genética, conocida desde entonces como los Salamandras. Pero, antes de asumir el mando de sus hijos guerreros, Vulcan debió aprender el arte de la guerra bajo la tutela directa del emperador. Inició así un periodo de intenso entrenamiento, no solo como guerrero invencible, sino también como comandante y guardián de la humanidad. En uno de sus primeros desafíos, Vulcan lideró un destacamento de asalto final a la Ciudadela Roja del planeta Rankar, cuyo gobernante se había negado a unirse al Imperium pacíficamente. Bajo la supervisión atenta del emperador y al lado de su hermano Ferrus Manus, Vulcan comandó una fuerza de la Legión de Manos de Hierro para romper las murallas de la fortaleza. Lo consiguió con tal habilidad que los defensores, sobrecogidos, depusieron las armas y se rindieron incondicionalmente, lo que salvó decenas de miles de vidas que habrían perecido en un asalto prolongado. Este triunfo misericordioso demostró que Vulcan poseía no solo fuerza bruta, sino también la prudencia y la compasión necesaria para liderar. Con estas lecciones aprendidas, el emperador le confió finalmente el mando de sus propias tropas. Vulcan tomó entonces el título de primarca de los Salamandras y partió con ellos en la Gran Cruzada, la gigantesca empresa para reunificar los mundos de la humanidad bajo la luz del Imperium. Durante los largos años de la Gran Cruzada, Vulcan guió a los Salamandras en innumerables batallas a lo ancho de la galaxia. La 18ª Legión quedó integrada a la flota expedicionaria del Imperium, llevando la luz del emperador a cientos de mundos olvidados. Aunque los Salamandras eran pocos en número en comparación con otras legiones, su coraje y resistencia compensaban cualquier desventaja. Se los conocía por su inquebrantable sentido del deber hacia los humanos comunes. A donde quiera que fuesen, protegían a los inocentes y reconstruían lo que la guerra destruía, pues creían que la victoria carece de honor si los salvados no pueden prosperar después. Hubo campañas memorables que templaron el carácter de Vulcan. En el mundo semisalvaje de Ibsen, llamado 154-4 por el Imperium, los Salamandras lucharon codo a codo con las legiones de Ferrus Manus y también junto a las legiones de Mortarion, para liberar a los habitantes humanos de los Sinos Aeldari Exoditas. La guerra fue rápida y brutal. Tras la victoria, descubrieron antiguos monolitos que servían como nodos psíquicos alimentando un enorme portal, parte de la ancestral telaraña Eldar. Vulcan recordó historias en su juventud en Nocturne. Aquellos mismos portales secretos habían permitido a las brujas Drukhari atacar a su hogar tiempo atrás. Al investigar más, supo que los humanos primitivos de Ibsen eran descendientes de esclavos de Nocturne, que habían sido rescatados por los Eldar Exoditas en el pasado. Comprendió entonces la cruda verdad. Para estos humanos, los Aeldari eran sus salvadores y jamás aceptarían al Imperium que llegaba ahora como conquistador. Con el corazón pesado, Vulcan decidió cumplir su deber imperial. Ordenó purificar Ibsen con fuego, erradicando toda la vida corrompida por la influencia Sinos, y rebautizó al mundo muerto como Caldera, dejándolo listo para que futuros colonos humanos aprovecharan sus recursos sin la sombra alienígena. Pero aquel acto necesario dejó una herida en su espíritu. Vulcan amaba a la humanidad y quemar a esos descendientes perdidos, aun considerándolos irremediables, fue un sacrificio que solo realizó por lealtad a su padre. Tras la campaña, Vulcan compartió sus inquietudes con el señor de la guerra, su hermano Horus, pues algo en la destrucción de Ibsen le había perturbado profundamente. Al hacerlo, percibió una oscuridad extraña latiendo en el alma de Horus, una sombra que antes no estaba allí.
Esa sensación de inquietud llevó a Vulcan a tomar una decisión silenciosa. Rehusó obsequiar a Horus su magnífico martillo de guerra, llamado Dawnbringer, portador del amanecer, que originalmente había destinado como regalo a su hermano mayor. En este momento no podía saberlo, pero ese presentimiento de traición le salvó de entregar un arma poderosa a quien pronto revelaría las más oscuras intenciones. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran otros conflictos que marcarían el destino de Vulcan. En la pacificación del mundo de Kara-Atan, la flota reunió a los salamandras, a los feroces amos de la noche y al primarca Konrad Curze para sofocar una rebelión. Vulcan observó con horror cómo Konrad Curze y sus marines llevaban a cabo matanzas indiscriminadas para aterrorizar a la población, masacrando a toda una ciudad de inocentes como escarmiento. Indignado con tal crueldad, Vulcan confrontó abiertamente a su hermano Curze, recriminándole sus actos brutales. La tensión estalló en un violento choque entre ambos primarcas durante un momento antes de que otros intervinieran para calmar los ánimos. Vulcan no podía tolerar la vileza con la que los amos de la noche hacían la guerra, pues iba en contra de todo lo que él valoraba, la protección de los débiles y la justicia. Al terminar la campaña, Vulcan denunció la conducta de Konrad Curze tanto ante Horus, comandante supremo de las legiones, como ante Rogal Dorn, el franco primarca de los puños imperiales. Aquel altercado sembró una semilla de rencor en el corazón sombrío del acechante nocturno Konrad Curze. Las grietas entre Vulcan y él se ensancharon con el tiempo, presagiando la tragedia venidera. Antes de que la Gran Cruzada llegara a su clímax, el destino querría que Vulcan y Curze se enfrentaran de nuevo en circunstancias mucho más desesperadas. Llegó el día en el que la galaxia se partió en llamas de traición. Horus, el más estimado de los hijos del emperador, cayó bajo la influencia del caos y se alzó en armas contra su padre. La herejía de Horus envolvió al Imperium en una guerra civil y legiones enteras de marines espaciales se volvieron contra la luz de Terra. Al estallar la rebelión, Vulcan y sus salamandras fueron convocados de urgencia junto con otras legiones leales para sofocar a los traidores en el sistema Isvan. Horus era ahora el señor de la guerra traidor y atrajo a las fuerzas leales a una trampa tendida en las negras arenas de Isvan V. Vulcan marchó al combate acompañado por Ferrus Manos y los Manos de Hierro y Corvus Corax y la Guardia del Cuervo, confiando en que juntos aplastarían la insurrección. En un principio, creían enfrentarse solamente a Horus y su legión. Sin embargo, la traición había echado raíces más profundas. En medio de la batalla, cuando las maltrechas fuerzas leales esperaban refuerzos, descubrieron con horror la segunda oleada de aliados traidores. Los portadores de la palabra, la Legión Alfa, los guerreros de hierro y los propios amos de la noche de Konrad Curze también habían abrazado la traición. Estas legiones abrieron fuego de repente contra los leales por la espalda, desatando una tempestad de bolters que sesgó a miles al instante. Aquel día infame se recordaría como la masacre del desembarco de Isvan V. Las fuerzas de Vulcan fueron diezmadas sin piedad. El primarca, sin embargo, no retrocedió. Rodeado por el enemigo y con sus filas ardiendo, Vulcan luchó con la furia de una tempestad volcánico para salvar a tantos de sus hijos como pudiera. Junto a Corax y los restos de los Manos de Hierro, resistió hasta el último momento, rehusando caer mientras aún quedara un salamandra en pie a su lado. Al finalizar la jornada negra de Isvan V, la traición se había cobrado un precio terrible. El primarca Ferrus Manos fue asesinado, decapitado por la espada de su antiguo amigo Fulgrim, ahora un príncipe demonio traidor. Las legiones leales de Vulcan, Corax y los ya caídos Manos de Hierro habían quedado prácticamente aniquiladas. Aturdidos y sangrantes, los pocos salamandras sobrevivientes evacuaron el campo de batalla como pudieron. Durante mucho tiempo, en Terra, creyeron que Vulcan también había perecido ese día en las arenas negras, pues ningún rastro había de él. De hecho, los propios informes de los contados sobrevivientes eran confusos. Algunos afirmaban que vieron a Vulcan malherido siendo llevado a rastras por sus guardias hasta una cañonera Thunderhawk para escapar, pero la verdad resultó mucho más cruel que la muerte. Vulcan había sobrevivido a la masacre, sí,
pero su destino no fue la salvación de Nocturne, sino caer prisionero de la pesadilla viviente que acechaba en la sombra. Herido y exhausto tras la batalla, Vulcan fue alcanzado por el bombardeo orbital con el que los traidores arrasaron a los leales en Isstvan. Milagrosamente resistió incluso el fuego nuclear que fundió la arena negra en vidrio. Rodeado por cientos de enemigos, los implacables guerreros de hierro y los amos de la noche, sedientos de venganza, lucharon contra Vulcan, quien continuó combatiendo hasta que su cuerpo ya no pudo sostenerse. Finalmente, abrumado por la multitud de traidores, cayó inconsciente bajo una lluvia de golpes, balas y cuchillas. Fue entonces cuando surgió de las sombras su atormentador. Konrad Curze, el acechante nocturno, reclamó el cuerpo abatido de Vulcan como trofeo. A bordo de la oscura nave Nightfall, buque insignia de Curze, el primarca de los salamandras despertó encadenado con grilletes del tamaño de pilares. Konrad Curze había aguardado este momento, ansioso por destruir no solamente el cuerpo de Vulcan, sino también su espíritu. Lo que siguió fueron meses de horrores indescriptibles. Konrad Curze torturó a Vulcan de todas las formas imaginables, buscando quebrarlo. Lo apuñaló, lo quemó, lo destrozó con sus propias garras y lo decapitó más de una vez. Pero cada vez que el cuerpo destrozado de Vulcan caía, ocurría algo que Konrad Curze no esperaba. Vulcan resucitaba. Sus heridas se cerraban, sus ojos volvían a abrirse, firmes e indomables. Konrad Curze rugía de frustración ante lo que consideraba un desafío a su crueldad. Así descubrió que Vulcan era un perpetuo, un ser agasajado con el don genético de la regeneración continua. En efecto, Vulcan era inmortal, incapaz de encontrar la muerte definitiva, igual que se rumorea es el propio emperador. La inmortalidad de Vulcan solo redobló la sed de sadismo de Konrad Curze. Una y otra vez lo asesinó de maneras más y más atroces, solo para verlo renacer una vez más ante sus ojos enloquecidos. Incapaz de matarlo para siempre, Konrad Curze cambió de táctica. Buscó destrozarlo mentalmente, convencerlo de que esta inmortalidad lo convertiría en un monstruo como él. Inventó pruebas perversas e inescapables para torturar su espíritu. Encadenó a Vulcan de modo que si cedía, un techo se derrumbaría y aplastaría a inocentes prisioneros ante sus ojos, probando su compasión hasta el límite. Lo dejó atrapado, hambriento, en un banquete pútrido rodeado de víctimas mutiladas que morían lentamente para quebrar su voluntad. Incluso empleó brujería de los sacerdotes oscuros Davin para invadir la mente del primarca y engañarlo con visiones, llegando al extremo de hacerlo luchar contra una ilusión de su hermano Corax en un retorcido intento de rescate simulado. Pero nada de esto funcionó. Vulcan soportó cada tormento sin rendirse, aferrándose a su cordura y a la fe en el emperador. Por cada tormento que Curze infligía, Vulcan respondía con desafío silencioso, negándose a darle la victoria moral que tanto buscaba. Desesperado y furioso, Konrad Curze decidió finalmente ofrecer a su prisionero una última salida en apariencia. Propuso un duelo, un juego mortal del que Vulcan podría salir liberado, si tenía la fuerza para lograrlo. Konrad Curze liberó a Vulcan de sus cadenas solo para arrojarlo a un laberinto diseñado por otro de sus hermanos traidores, el brutal ingeniero Perturabo. En las profundidades de su nave Nightfall se extendía este intrincado laberinto de muros grises e idénticos, una prisión sin cielo ni salida visible. En su centro, prometió Konrad Curze, descansaba el gran martillo Dawnbringer de Vulcan. Si lograba encontrarlo y escapar, obtendría su libertad. Pero la construcción era siniestra y antinatural, pasillos que se retorcían sobre sí mismos, geometrías imposibles que confundían la mente más clara, trampas ocultas a cada paso. Vulcan vagó por aquel laberinto durante días o quizás semanas. El tiempo perdía significado en la oscuridad interminable. Curze, como espectro, acechaba entre las sombras del laberinto, emboscándolo de improviso para herirlo, aunque cuidando de no matarlo, disfrutando con cada momento de agonía prolongada. Al borde de sucumbir a la desesperación en aquel infierno geométrico, Vulcan finalmente halló una pequeña luz en su interior.
tuvo una visión de su padre, el emperador, que se le apareció fugazmente bajo la forma de un humilde remomerador llamado Verace. El emperador, a través de este sueño, habló con compasión y confianza. Le aseguró que él velaba por él y por todos sus hijos, y le recordó a Vulcan quién era de verdad. Esa brizna de esperanza avivó el corazón exhausto del primarca. Renovado en su resolución, Vulcan decidió enfrentar a Kurz con sus propios términos. Comenzó a vociferar por los corredores tenebrosos, llamando cobarde a su captor, riéndose de él con palabras afiladas como cuchillo. Le dijo que ningún primarca le temía, que en el fondo todos sus hermanos solamente sentían lástima por el niño asustado en la oscuridad que era Konrad Kurz. Provocado por las burlas, el acechante nocturno rugió de ira y, enceguecido, abrió él mismo el camino directo hacia la cámara central del laberinto, dispuesto a acabar con Vulcan cara a cara de una vez por todas. En el centro de la prisión, sobre un pedestal rodeado por un campo de energía palpitante, yacía el martillo de guerra de Vulcan, Dawnbringer, tal como Kurz había prometido. Vulcan entró en la cámara seguido de cerca por su torturador. Allí, bajo la débil luz de las lámparas, ambos hermanos se enfrentaron con todo el odio y la pena acumulados. El duelo final entre Vulcan y Kurz estaba por comenzar, pero en ese momento crucial intervino el destino bajo la forma de un tercer actor inesperado, un hombre misterioso. John Grammaticus, agente de la enigmática Cábala, había abordado la nave buscando a Vulcan. Oculto hasta entonces, vio la oportunidad de cumplir su misión secreta y poner fin al sufrimiento de Vulcan de la única forma definitiva posible. Cuando los dos primarcas se abalanzaron uno sobre el otro, Grammaticus emergió de las sombras blandiendo una lanza cristalina llamada Fulgurita, un fragmento de rayo solidificado, supuestamente imbuido con la misma energía del emperador. Con un grito, clavó la Fulgurita directamente en el corazón de Vulcan, atravesando su armadura y su carne. Un destello de luz recorrió el cuerpo del primarca, y por primera vez en mucho tiempo, Vulcan sintió la fría oscuridad de la muerte envolviéndolo. Konrad Kurz lanzó un alarido de furia al ver que su presa se le escapaba de las manos por intervención ajena. Enloquecido, se abalanzó contra Grammaticus para arrebatarle la lanza, pero antes de que pudiera vengarse, uno de los aliados de Grammaticus desató un demonio encadenado. La criatura de la disformidad embistió a Konrad Kurz y lo expulsó fuera de la realidad, desterrándolo temporalmente al Immaterium. Así, el acechante nocturno desapareció aullando en la nada, completamente frustrado. Vulcan, con la fulgurita aún brillando en su pecho, cayó inerte en el suelo. Su corazón, atravesado por la lanza nacida del poder del emperador, finalmente dejó de latir. El primarca inmortal había encontrado la muerte al fin. Víctima de un sacrificio extraño, pero misericordioso, cuyo propósito iba más allá de su comprensión en ese instante. El cuerpo de Vulcan fue recuperado poco después por las fuerzas leales que asaltaron la nave de Konrad Kurz. Sus hermanos, ignorantes de las intrigas de la Cábala, lloraron la caída de aquel gigante bondadoso. Con suma reverencia, los Ultramarines trasladaron el cadáver de Vulcan al mundo de Macragge, capital de los Ultramarines, donde el primarca Roboute Guilliman intentaba mantener vivo el Imperium en medio del caos de la herejía. En Macragge se erigió una cámara funeraria especial llamada la Cámara de la Llama Desatada para honrar al Señor de los Salamandras. Allí, dentro de un sarcófago forjado en oro puro y ricamente decorado, depositaron los restos de Vulcan junto a su martillo Dawnbringer. Mientras tanto, los salamandras supervivientes, desperdigados tras Sysvan V, vagaban sin rumbo claro, con la dolorosa certeza de haber perdido a su padre genético. Muchos se encaminaron a Macragge cuando ocurrió el rumor de que Vulcan había muerto. Los pocos hijos de Nocturne que quedaban llegaron a ultramar para ver el féretro de su primarca. Se sumieron en un duelo silencioso y resignado. Era un final amargo. La 18ª Legión, antaño orgullosa y humanitaria, ahora estaba quebrada física y espiritualmente. Su padre yacía frío en un sepulcro extraño, lejos de la lava y la tierra de su mundo natal. Y la guerra
aún desgarraba la galaxia. Sin embargo, incluso en la oscuridad más profunda, a veces titila una chispa de fe. Uno de los capitanes más valientes de los salamandras, Artellus Numeon, primer capitán de la Legión, se negó a aceptar que Vulcan hubiera desaparecido para siempre. Numeon había sobrevivido milagrosamente a Istvan y mantenía encendida la esperanza, repitiendo a quien quisiera oírlo un sencillo mantra: Vulcan vive. Esa convicción inquebrantable lo había sostenido en los momentos más desesperados. Cuando Numeon finalmente llegó a Macragge, exigió ver el cuerpo de su señor con sus propios ojos. Los Ultramarines lo condujeron al ataúd, pero al abrirlo ante él, descubrieron que estaba vacío. El cuerpo de Vulcan había desaparecido sin explicación alguna. Un murmullo de asombro y duda recorrió a los presentes. ¿Acaso el primarca no estaba realmente muerto? ¿Se había levantado solo y marchado? Nadie podía explicarlo. Algunos pensaron que quizás un mal funcionamiento del teletransportador miniaturizado dentro de Dawnbringer, su martillo, tecnología incluida, habría desplazado el cadáver de su lugar de reposo sin dejar rastro. Para los Ultramarines era una curiosidad técnica, pero para los salamandras fue un milagro. La fe de Numeon cobró aún más fuerza, convencido de que su primarca aún podía ser devuelto a la vida. Sus compañeros, contagiados por su certeza, reavivaron la esperanza. Si el cuerpo no reposaba donde debía, quizás significaba que Vulcan se negaba a rendirse a la muerte. A partir de ese instante, Numeon y 66 guerreros salamandras formaron una hermandad juramentada llamada La Pira. Decidieron tomar el destino en sus manos. Llevarían a Vulcan de vuelta a Nocturne, a su tierra natal, atravesando el caos de la guerra civil con la esperanza de que allí, en el Monte del Fuego Letal, el más sagrado del mundo, pudiera resucitar o al menos descansar en paz. Roboute Guilliman, quien gobernaba Macragge, en ese momento el llamado Imperium Secundus durante la aislación de Terra, inicialmente negó permiso a los salamandras para abandonar ultramar. Temía que aquellos peligros y esa travesía a través de las tormentas de la disformidad fuese un viaje suicida. Pero el primarca Sanguinius, que hacía de emperador simbólico del Imperium Secundus, entendió la necesidad espiritual de los salamandras y les dio su bendición. También el Ángel Oscuro, Lionel Johnson, Lord Protector de Ultramar y finalmente el propio Guilliman accedieron con reticencia, comprendiendo que nada detendría a estos hombres dispuestos a arriesgarlo todo por su padre genético. Así pues, prepararon una enorme barcaza de batalla salamandra que estaba averiada en Macragge y la repararon a toda prisa. Con Numeon al mando y la bendición de 3 primarcas, los 70 guerreros de la Pira partieron llevando consigo el féretro dorado de Vulcan, que había reaparecido en el jardín de estatuas cercano. Así de caprichoso fue el teórico teletransporte del martillo, dado que ahora el sarcófago contenía milagrosamente de nuevo el cuerpo inerte del primarca. Zarparon hacia las tempestades de la disformidad, decididos a cruzarlas. El viaje de la nave se convirtió en una odisea digna de ser cantada en epopeyas. Por cada salto que la nave daba en la disformidad caótica, los seguidores del archienemigo intentaban impedir su avance. La legión de la Guardia de la Muerte de Mortarion y los fanáticos portadores de la palabra de Lorgar siguieron el rastro de la barcaza, determinados a capturar el cuerpo de Vulcan y su arma relicaria para oscuros propósitos. En combate tras combate, los salamandras sacrificaron todo para proteger a su primarca caído. Durante el tramo final, ya cerca de Nocturne, esta nave fue acorralada por fuerzas enemigas muy superiores. En un acto sublime de heroísmo, la tripulación sacrificó la nave entera. La arrojaron contra los buques traidores, explotando en un fulgor de plasma que abrió paso a una última lanzadera Thunderhawk con 20 salamandras que escapaban hacia la superficie del planeta. Entre ellos iba el propio Numeon, custodiando el féretro de Vulcan. La Thunderhawk, alcanzada por disparos, descendió envuelta en fuego y se estrelló violentamente en la abrasadora llanura Acerbian de Nocturne.
Muchos de los salamandras perecieron en el impacto, pero Númenor y otros pocos sobrevivientes lograron sacar el ataúd de entre los restos humeantes. En ese crítico momento, los salamandras del planeta, liderados por el señor de Nocturne, Nomus Raitan, llegaron al rescate de sus hermanos estelares. Reunidos al fin, los hijos de Vulcan alzaron una última defensa desesperada en torno a su primarca, pues los traidores no habían desistido. Cápsulas de desembarque de la Guardia de la Muerte comenzaron a caer del cielo, vomitando tropas para tomar Nocturne. En las murallas de las fortalezas de la Puerta Draconis, leales y traidores chocaron con furia, alimentados por la ira justa y la devoción a su primarca. Allí, los salamandras combatieron como nunca. Al final, lograron aniquilar por completo a las fuerzas invasoras, salvando su mundo natal una vez más. Con la amenaza eliminada y el ataúd de Vulcan a salvo en tierra de Nocturne, llegó el momento más doloroso y sagrado: dar a Vulcan el descanso funerario de acuerdo a su cultura. Los salamandras llevaron el cuerpo envuelto a una ornamentada armadura hasta la cima del volcán más venerado de Nocturne, el monte llamado Fuego Letal. Allí, en el ardiente corazón del cráter, abrieron la reluciente urna dorada. Vulcan yacía silencioso, con las manos cruzadas sobre el pecho, sujetando firmemente su martillo Dawnbringer, y con la mortal lanza de Fulgurita todavía clavada en el pecho, pues nadie había logrado remover aquel fragmento de rayo. Siguiendo los ritos del culto prometeano, entonaron cánticos en honor al espíritu de la forja y la llama. Luego, en un instante solemne, arrojaron el cuerpo de su primarca a la ardiente caldera volcánica. El fuego colosal lo envolvió al instante, consumiéndolo en las profundidades de la tierra. Todos los salamandras presentes contuvieron la respiración, quizás esperando un último milagro, una señal de que Vulcan volvería a alzarse de las llamas como la criatura inmortal que sabían que era. Pero ningún milagro ocurrió. El volcán bramó y escupió cenizas al cielo, y después solo quedó el crepitar del magma. Vulcan había sido devuelto a la tierra, al fuego, a los elementos de donde había surgido su leyenda, y no resucitó. Para la mayoría, aquello fue un cierre definitivo. Su padre había partido, pero lo hizo envuelto en la llama purificadora de su hogar, como correspondía a su legado. Con tristeza y deber cumplido, los salamandras comenzaron a preparar su marcha, listos para alzarse de nuevo como un capítulo autónomo y mantener vivos los ideales de Vulcan en esta galaxia oscura. Sin embargo, para el capitán Artellus Númenor, la aceptación de la muerte de Vulcan era algo imposible. Él no renunciaría a su fe, no después de todo lo vivido y de los milagros presenciados. Su convicción de que Vulcan vivía ardía más fuerte que nunca en su pecho, y no importaba sacrificarlo todo para probar que era cierto. Consumido por el dolor y la esperanza, Númenor decidió que solo quedaba un camino: entregar su propia vida a las llamas con la esperanza de que el alma de Vulcan pudiera renacer en ese sacrificio. Una noche, mientras sus hermanos dormían agotados tras la batalla, Númenor se escabulló de la fortaleza, despojándose de su armadura y armas ceremonialmente. Solo ascendió al monte del fuego letal, rezando en silencio a las salvajes deidades de Nocturne y al espíritu inmortal de su primarca. Al llegar al borde de una grieta incandescente, se arrojó al magma rugiente, inmolándose voluntariamente por aquel en quien creía. Sus ojos se cerraron con la imagen ferviente de Vulcan grabado en ellos y una oración en los labios. No hubo testigos directos de este acto supremo de devoción. Cuando sus compañeros notaron su ausencia y fueron tras él, solo 3 salamandras lograron seguir su rastro antes de que fuese demasiado tarde. Montaron en veloces Land Speeders a través de las llanuras de ceniza, pero para cuando alcanzaron la ladera del volcán no quedaba resto de Númenor. Desesperados, se dispersaron buscando a su amigo, y entonces lo vieron. En medio del yermo de ceniza, arrodillada, temblorosa, una figura solitaria se perfilaba contra el resplandor del amanecer. Los salamandras apresuraron el paso, y al acercarse, el corazón casi les estalló en el pecho. Aquella imponente silueta cubierta de ceniza se alzó dificultosamente ante ellos,
y con una mano arrancó de su propio pecho la puntiaguda reliquia de cristal que aún lo atravesaba. Era Vulcan, vivo, renacido una vez más del fuego eterno de Nocturne. Vulcan había regresado a sus hijos. Los guerreros cayeron de rodillas, llorando de alegría y miedo reverencial. Él, su padre, había escuchado el sacrificio de Númenor y vuelto de la muerte. La leyenda de su inmortalidad se confirmaba ante sus ojos extasiados. La resurrección de Vulcan no fue sencilla. Aunque su cuerpo se hallaba íntegro, su mente era un torbellino de recuerdos quebrados. En los días siguientes, Vulcan permaneció aislado, vagando por las profundas cavernas bajo el monte de fuego letal, mientras reconstruía lentamente su identidad. Se sabía Vulcan, primarca, pero las memorias de su tortura, muerte y renacimiento bailaban caóticas en su mente, mezcladas con visiones y susurros antiguos. En esos abismos volcánicos se dice que encontró a un anciano misterioso que se hacía llamar Fuego Letal, igual que la montaña sagrada. A solas con ese anciano de ojos brillantes, Vulcan conversó sobre la fragilidad y la fuerza sobre la vida y la muerte. Aquel viejo le insistió en partir de inmediato hacia Terra, pues su destino no era permanecer en Nocturne. Además, le condujo ante dos objetos extraordinarios escondidos en las entrañas de la montaña. Uno era un nuevo martillo de trueno llamado Urdrakul, y el otro, un talismán arcano forjado con forma de 7 pequeños martillos entrelazados, el talismán de los 7 martillos. Vulcan no recordaba haber creado tales objetos y sin embargo al sostenerlos sintió su alma un vínculo innegable con ellos. Eran obra suya, tal vez producida en un trance olvidado, quizás guiado por la mano del propio emperador. Al cabo de 3 días, Vulcan emergió de nuevo, viendo a los 3 leales que aguardaban guardando su secreto, y les comunicó su decisión. Debía partir de inmediato a Terra, viajando por caminos que ningún humano corriente podía recorrer. Les ordenó callar sobre su regreso y presentarse ante él solo cuando la hora fuese la de marchar. Los 3 salamandras, a quienes llamó desde entonces guardias Draco, juraron lealtad absoluta y obedecieron sin vacilar. Cuando llegó el momento, Vulcan alzó el talismán de los 7 martillos y desató su poder. En lo profundo de la montaña sagrada, el artefacto abrió un portal a la telaraña, la legendaria red de senderos extradimensionales creada por los Eldar en la antigüedad. Con determinación férrea, Vulcan y sus 3 guardianes se internaron en el portal, iniciando un largo camino por senderos olvidados en la disformidad, con un único objetivo: iluminado camino, Terra, el trono dorado, el emperador. La travesía por la telaraña fue larga y peligrosa. Primero, emergieron en un extraño reino oscuro conectado con Camorra, la siniestra metrópoli de los Drukhari. Allí, los salamandras fueron atacados por merodeadores Xenos. Mientras sus guardianes combatían en las sombras de aquel submundo, Vulcan se encontró cara a cara con un antiguo enemigo, el Decapitador, un asesino de la ciudad siniestra al que ya había enfrentado en su juventud durante los ataques a Nocturne. Con ira contenida, Vulcan se batió con la criatura en un duelo breve y feroz, y finalmente la aplastó con su martillo, abriendo así el paso al siguiente portal. Saliendo de Camorra, el grupo apareció en medio de una flota humana atrapada en pleno combate en las afueras de la telaraña. Eran las naves de Shadrach Meduson, señor de la guerra de los Manos de Hierro, que dirigía guerrillas contra los traidores de Horus tras la caída de su primarca Ferrus Manus. Los salamandras fueron recibidos con incredulidad. La flota de Meduson estaba al borde del motín debido a un culto que proclamaba haber resucitado a Ferrus Manus mediante tecnología prohibida. Vulcan inspeccionó aquella supuesta maravilla, pero halló un autómata grotesco, una marioneta cibernética creada alrededor del brazo amputado de Ferrus Manus. Al ver la memoria de su hermano ultrajada de ese modo, Vulcan se llenó de tristeza y rabia. Redució a escombros el falso ídolo en un solo golpe de su martillo, poniéndole fin al engaño. Meduson le suplicó que se uniera a su campaña contra Horus, creyendo que Vulcan podría inspirar a los ejércitos leales dispersos, pero el primarca de los salamandras se rehusó. Su mirada estaba fija en Terra,
Nada lo desviaría de reunirse con el emperador. Así pues, se despidió de Meduson y continuó su viaje por la telaraña, guiado por una intuición poderosa. Los caminos se abrieron hacia una misteriosa parte del mundo llamado la Caldera, el mismo Ibsen que él había arrasado años atrás, ahora convertido en una silenciosa roca estéril, donde fue recibido por figuras encapuchadas. Eran Aeldari, enviados por el gran vidente Eldrad Ultran, quienes lo esperaban. A través de ellos, Eldrad reveló que había sido el anciano fuego letal de Nocturne guiando a Vulcan discretamente desde el principio. Los Eldar lo llevaron a otro portal, poniendo a prueba su determinación una vez más antes de permitirle continuar. Vulcan agradeció la ayuda, consciente de que incluso razas antiguas apostaban sus esperanzas en él. Una vez más en la telaraña, Vulcan avanzó con sus compañeros hasta un sector abandonado desde tiempos remotos, el mundo laberinto de Kalastar. Allí, sin la protección de los Eldar, fueron asaltados por hordas demoníacas hambrientas de almas. Los salamandras lucharon encarnizadamente contra criaturas del caos. En medio del frenesí, un gigantesco gran demonio de Nurgle se alzó ante Vulcan, amenazando con devorarlo. El primarca se enfrentó solo a este inmundo titán, sintiendo la pestilencia envolverlo. En el momento crítico, Vulcan aferró con fuerza el talismán de los 7 martillos y desató su poder oculto. 7 relámpagos etéreos surgieron del amuleto e impactaron en el demonio, pulverizándolo y borrándolo hasta la última partícula de su esencia inmunda. Una verdadera muerte, algo que pocas veces se logra contra los engendros del caos. A pesar de esta victoria, los demonios seguían superándolos en número. Cuando todo parecía perdido, apareció una figura resplandeciente, Eldrad Ultran mismo, revelando su presencia para salvarlos. El gran vidente Eldar contuvo a las hordas demoníacas y explicó a Vulcan que el camino directo a Terra estaba sellado. El emperador, desde el trono dorado, había clausurado la puerta de la telaraña al palacio, pues intentaba contener una invasión del caos. Pero Eldrad Ultran, cumpliendo su promesa, abrió un nuevo portal que los conduciría a un punto cercano a Terra. Vulcan le agradeció sinceramente. Era insólito que los orgullosos Eldar ayudaran así a un Mount Cake, pero el destino de la galaxia pendía de un hilo. Atravesando esta última puerta, Vulcan por fin emergió bajo el asedio de Terra, en las afueras del sacrosanto Palacio Imperial. Era el clímax de la herejía de Horus. Terra ardía en guerra. Las defensas finales del Imperium se sostenían a duras penas contra el asalto de las legiones traidoras. Apenas salió de la telaraña con sus 3 guardias, Vulcan se encontró con Rogal Dorn en persona, aliviado y asombrado de verlo vivo. Dorn, desgastado por semanas de asedio, abrazó brevemente a su hermano, pero no hubo tiempo para celebraciones. Los custodes del emperador llegaron y escoltaron inmediatamente a Vulcan ante el emperador en el trono dorado. Allí, en la penumbra de la sala del trono, rodeado de zumbidos de incontables máquinas de soporte vital y psíquico, Vulcan se arrodilló ante su padre una vez más. Pero la figura que encontró no era la del dios viviente que recordaba vagamente Nocturne. El emperador estaba ahora acoplado al trono dorado, concentrando todas sus energías en mantener cerrada la brecha de la telaraña contra los demonios, mientras que Horus aún sitiaba las murallas exteriores. Aún así, el emperador en silencio había estado aguardando a Vulcan. Con voz débil pero clara, en la mente del primarca, le reveló que todo su viaje había sido guiado por su mano divina. Fue el emperador quien, a través de sueños y aliados misteriosos, empujó a Vulcan a forjar Urdrakul y el talismán de los 7 martillos mucho antes de la herejía, pues había previsto la posibilidad más oscura, que Horus, corrompido por el caos, pudiera triunfar en el asedio. De ser así, Terra y la humanidad estarían condenadas a un destino peor que la muerte bajo los dioses del caos. Por ello, el emperador confió en Vulcan, ese último encargo atroz. El talismán de los 7 martillos era un arma de destrucción sin igual. Era un dispositivo de hombre muerto. Al activarse, haría arder
todo el planeta Terra en un cataclismo de fuego y aniquilaría al instante aliados y enemigos por igual. Era la última medida desesperada concebida para negarle Terra al caos si el palacio imperial caía y el emperador era vencido. Vulcan escuchó horrorizado la explicación de su padre. ¿Anclar un dispositivo capaz de destruir Terra entera? ¿Cometer un sacrificio tan inimaginable? Sus manos titánicas temblaron al sostener el talismán, comprendiendo la magnitud de esa responsabilidad. Pero el emperador le dijo que justamente por eso lo había elegido a él. Vulcan, de todos sus hijos, era el más humano y compasivo, el menos dispuesto a usar las armas terribles que forjaba. Solo alguien que comprendiera el verdadero valor de la vida podría ser custodio de tal horror y activarlo solo en el último segundo, cuando todo estuviera realmente perdido. Con lágrimas silentes en los ojos, Vulcan aceptó su deber. Instaló el talismán en el mecanismo del trono dorado, oculto de todos menos de ellos dos, y se situó guardia junto a la monumental Puerta de la Eternidad, la entrada final al interior del palacio. Allí esperaría, vigilante, la señal. Por fortuna para la humanidad, ese momento nunca llegó a concretarse. Horus, impaciente, al final permitió que el emperador llegase hasta su nave para enfrentarlo en duelo. Y en ese combate final, el Señor de la Humanidad destruyó a su hijo caído a costa de quedar mortalmente herido. El Imperium sobrevivió a la herejía, pero el emperador fue entronizado de forma permanente en el trono dorado, y allí quedó en un estado eterno entre la vida y la muerte. Con Horus muerto y los traidores en fuga, Vulcan quedó desconsolado al conocer el destino de su padre. Ya no sería necesario detonar el talismán devastador. Terra se salvó sin ese último sacrificio, pero nada pudo salvar al emperador de su silencioso tormento divino. Terminada la batalla, Vulcan y los demás primarcas leales recogieron los pedazos de un Imperium devastado. En los años siguientes a la herejía, Vulcan participó de los conflictos sobre cómo reorganizar las fuerzas para que jamás volviera a ocurrir una catástrofe semejante. Enfrentó un último debate con su hermano Roboute Guilliman, quien abogó por dividir las legiones en capítulos más pequeños según el nuevo Codex Astartes. Vulcan inicialmente se opuso con firmeza. No quería fragmentar a sus salamandras ni diluir su legado de fuego. Sin embargo, tras intensas discusiones, terminó cediendo por el bien común. Aún así, implementó la transición de capítulos a su manera. Los salamandras conservaron su cohesión y tradiciones, manteniendo un solo capítulo que en la práctica seguiría siendo casi tan grande como una legión, aunque oficialmente ajustado a las nuevas normas. Nunca reclamó para sí altos títulos ni poder político. Se retiró de Terra pronto, sintiendo que su lugar estaba con los suyos y no en los palacios de los poderosos. Durante los siguientes 1500 años, Vulcan vagó por la galaxia de forma intermitente, alejándose de la escena galáctica. Algunos decían que el primarca se había aislado para meditar y buscar algún camino para curar a su padre, o quizás se perdía en las estrellas en misiones secretas de penitencia. Los salamandras, convertidos ya en capítulo, sabían de su existencia, pero lo veían rara vez. Su primarca era como el fuego de las forjas, siempre presente en espíritu, pero físicamente distante, incansable en su deber en lugares recónditos del Imperium. Siglos más tarde, en el milenio 32, una nueva e inesperada leyenda de Vulcan tendría lugar. En aquel entonces surgió una amenaza jamás vista, un jefe guerrero orco tan poderoso que fue llamado simplemente la Bestia, que unió a todos los Pieles Verdes en un wag colosal que asedió la propia Terra. En los albores de la Guerra de la Bestia, cuando la humanidad nuevamente se hallaba contra las cuerdas, Vulcan reapareció repentinamente. Surgió de la nada en el planeta Caldera, el mismo mundo que él una vez purgó, justo en ese momento en el que la invasión masiva de orcos lo atacaba. Sorprendentemente solo, sin ejército ni flota, Vulcan defendió Caldera él solo. Cada vez que las hordas de Pieles Verdes lo abatían bajo su número, el primarca volvía a levantarse de entre los cadáveres, regenerado por su maldición, don de la inmortalidad, y arremetía de nuevo incansable.
Los orcos lo mataron docenas de veces, pero cada vez Vulcan resucitaba y regresaba a la vanguardia de la batalla, encarnando la obstinación del fuego mismo. Un inquisidor de Terra, antiguo erudito, descubrió atónito la épica lucha en solitario de Vulcan en Caldera. Informado de ello, el señor comandante del Imperium en ese momento decidió que Vulcan era la clave que necesitaban para derrotar a la bestia. Reunió una expedición de marines junto a personal imperial y viajó a Caldera para suplicar la ayuda del primarca. Al encontrarlo entre montañas de sinos muertos, le ofreció un trato: que regresara a Terra y liderase el contraataque. Vulcan, con su armadura hecha a jirones y manchado de sangre verde, se negó al principio. Había hecho un juramento muy antiguo a ese planeta, quizás expiando el haberlo arrasado en la Gran Cruzada, y no partiría hasta que Caldera estuviera completamente a salvo. Solo cuando lograron juntos desmantelar el principal artilugio de invasión orco, un gigantesco generador de gravedad en la luna de ataque sobre Caldera, el primarca accedió a marcharse. Así, Vulcan retornó a Terra una vez más, recibido casi como un mito viviente. Bajo la guía de Vulcan, las mermadas fuerzas imperiales recuperaron la esperanza. Se organizó una cruzada hacia el mundo de Ulanor, centro del imperio orco de la bestia. Ya una vez, milenios antes, el emperador y los primarcas habían vencido una horda orca en Ulanor. Ahora, la historia se repetía en circunstancias más desesperadas. Vulcan dejó la logística y los preparativos a Curland, en ese momento el líder de todo Terra, y los demás comandantes, mientras él permanecía gran parte del viaje encerrado en sus cámaras practicando con su inmenso martillo, un nuevo arma llamado Tremor de Condenación. Algunos entre las filas imperiales se inquietaron al ver al primarca aislado, temiendo que su ánimo flaqueara. Pero cuando finalmente la flota llegó a Ulanor y las tropas descendieron al planeta, Vulcan reapareció al frente de batalla con una furia incontenible. Con rugidos que retumbaban como truenos, lideró la carga final contra la ciudad fortaleza, la capital de la bestia. Se abrió paso entre gargantes y tanques orcos, aplastando los pieles verdes bajo su martillo incandescente. Sus golpes derribaban edificios, su mera presencia hacía retroceder a los invasores más terribles. Finalmente, Vulcan penetró en el templo imperial que la bestia había profanado y tomado como trono, y allí encontró al gigantesco caudillo orco. La criatura medía 10 metros de altura, una montaña de músculo, metal y energías bélicas jamás vistas. Sorprendió al primarca al hablar en perfecto gótico imperial, jactándose de que la humanidad estaba de rodillas y su fin era inminente. Vulcan no respondió con palabras, solo apretó los dientes y encaró al monstruo. El rey de Nocturne contra la bestia de Ulanor. La batalla resonó por todo el recinto. Curland y los demás comprendieron que aquella era una lucha más allá de lo humano. Evacuaron el recinto para dejar que Vulcan enfrentase su destino sin estorbo. Martillo contra garra, Vulcan y la bestia intercambiaron golpes que hicieron temblar los cimientos. El orco liberó sobre él la energía brutal de su Wag, un campo psíquico de furia verde que hubiera pulverizado a cualquier otro ser. Pero Vulcan, perpetuo hijo de la llama, absorbió ese poder dentro de sí en lugar de ser consumido. Con un último aliento sobrehumano, canalizó toda la energía de la bestia de vuelta contra ella. Cegador como un sol, Vulcan descargó Tremor de Condenación directamente en el cráneo del caudillo, haciéndolo estallar en pedazos. El impacto desestabilizó el generador central del templo, un gigantesco reactor orco que mantenía unida la estructura. Vulcan miró hacia arriba y supo lo que venía. No intentó huir ni podía. Rodeado por llamas de energía de disformidad verde, dejó caer su martillo con una mezcla de agotamiento y alivio. El reactor explotó en una reacción en cadena colosal, arrasando por completo el templo, la ciudad y todo rastro de la bestia y el primarca. Cuando la humareda y los escombros se asentaron, Vulcan había desaparecido una vez más. Algunos creen que pereció definitivamente en esa conflagración. Otros susurran que su naturaleza inmortal pudo haberle permitido sobrevivir de algún modo.
escapando tal vez a rincones desconocidos de la galaxia. Sea como fuera, la Guerra de la Bestia terminó en victoria tiempo después al precio de su sacrificio. Desde aquel día, Vulcan no ha vuelto a ser visto en persona. Pasaron los milenios y su leyenda solo creció. En el Tomo de Fuego, libro de profecías guardado por los capellanes de los Salamandras, se afirma que el Primarca regresará una última vez en la hora más oscura del Imperium. La profecía dice que cuando los enemigos finales asolen Terra y la humanidad esté al borde de la aniquilación, Vulcan volverá para comandar a sus hijos en la victoria decisiva. Pero, para que eso ocurra, los Salamandras deben reunir los 9 artefactos sagrados de Vulcan, 9 grandes reliquias forjadas por el Primarca, escondidas por la galaxia, que contienen fragmentos de su espíritu. Durante 10.000 años, los Salamandras han buscado esta leyenda, estos tesoros. Hasta la fecha, 5 han sido recuperados, y 4 artefactos permanecen aún perdidos. El actual padre forjador del capítulo de los Salamandras ha hecho de su vida una cruzada para encontrarlos, convencido de que cuando el último artefacto sea hallado, Vulcan renacerá de las cenizas una vez más para cumplir la promesa en el final de los tiempos. He sido Crazy Jule transmitiendo desde el búnker, trayéndoles información precisa y verificada que podrán encontrar en un listado en la descripción. En este caso la narración ha sido un poco más literaria que lo normal. Me gustaría saber qué piensan al respecto y me lo dejen dicho en los comentarios. Voy a dejarlos con un par de videos de los últimos primarcas de los que he hablado y de momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Harder can go y nos veremos la próxima.